Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que reveló el presidente López Obrador a todos los mexicanos de Samuel García con todo lo que está sucediendo en Nuevo León. Pues vamos, amigos, rápidamente a escuchar al presidente López Obrador, qué es lo que informó al pueblo de México. Pues vamos, amigos, a escuchar al presidente de todos los mexicanos. De lo más calumnioso que puede haber, y tienen o tenían un poder absoluto en Nuevo León, porque tenían mucha capacidad de manipulación y eran así como los intocables, los juncos, los dueños. Salinas se los trajo acá y les ayudó a crear el Reforma, pero el periódico original era El Norte, con esa línea conservadora y facha. Entonces, pues, claro que sí iba el agua, ¿no? Ahora ahí, sí, y luego regresé para los 2,000 litros, que ya son 2,200, y el día 16 van a ser 5,000 litros. Y voy a inaugurarlo. Yo espero que sí, o sea, o no sé qué vaya a pasar, pero yo sí voy, porque yo empeñé mi palabra de que se iba a resolver el problema del agua, y tengo que decirlo, he trabajado muy bien con Samuel García en esta y en otras acciones. No hemos tenido ninguna diferencia y no fue poca cosa que en un año resolvimos el problema, en un año, del desabasto de agua de Monterrey y de la zona conurbada. Y van a tener agua mínimo para 6 años más. Eso es lo que les vamos a dejar. Una inversión como de 12-15 mil millones de pesos. Y quiero también aprovechar para informar que ayudaron empresarios de Nuevo León, 10 grupos empresariales. Los convoqué, que tenían ellos que ayudar para resolver este problema. Se les dio a cada uno como 8 o 10 kilómetros, que es un acueducto como de 80, 90 kilómetros, de la presa a la potabilizadora de Monterrey, y todos cumplieron. Y los fabricantes de tubos, también de Monterrey, cumplieron. Fue una obra que se hizo entre todos y ayudó mucho Samuel, porque incluso aportaron la mitad del presupuesto. Nada más que ya desde entonces traía problemas, porque él gana
eso también la gente debe de saberlo, porque no se sabe, porque no informan, porque no les conviene que se sepan las cosas. Él gana la gobernatura, pero no gana el Congreso. La mayoría de los legisladores son del PRI y del PAN. Entonces, gana la gobernatura, pero los diputados son del PRI y son del PAN. Y cada vez se debe de conocer más que el poder legislativo antes no era así. Cuando dominaba el PRIAN, desde luego, primero el PRI en absoluto y luego el PAN, que supuestamente iba a llevar a cabo un cambio y siguió lo mismo. Lo que hizo el PAN fue unirse al PRI, o el PRI se unió al PAN y surgió el PRIAN, esto con Salinas. Pero antes el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente, eran los gobernadores. Así era. Eso también para los jóvenes. Ahora resulta que las cosas cambian y en el caso de Nuevo León, en donde el gobernador no tiene, o su partido no tiene mayoría para aprobarle el presupuesto, le dicen los del PRI, le dicen los del PAN, ¿qué es esto? Sí te apruebo, pero necesitamos arreglarnos. Y quedó la costumbre de los moches. A nivel federal, hasta el sexenio pasado, para que aprobaran el presupuesto, se tenían que entregar moches a los diputados. ¿Cuántas veces les he dicho, y lo voy a estar repitiendo, y no es nada personal? Le ofrezco disculpas al señor Carstens, pero él era secretario de Hacienda de Calderón 3 años, y 3 años consecutivos el presupuesto nacional se aprobó por unanimidad. Es decir, no hubo votos en contra, porque tenían un mecanismo, desde luego, ilegal, deshonesto, corrupto, de que le daban dinero para repartir a los diputados. Cada diputado recibía un oficio de autorización para que pudieran con ese dinero hacer banquetas
calles, unidades deportivas o infraestructura para la cultura. Habían 3 ramos del presupuesto que les dejaban a los diputados, que era cultura, deporte y mejoramiento de calles. Entonces, a un diputado le daban 10, 20 millones de pesos, Hacienda, con un oficio de autorización, y ese diputado podía ir con un presidente municipal, con un gobernador. Habían presidentes municipales que reunían hasta 10, 20 oficios de esos, de 20 diputados, que se los ofrecían a cambio de un moche. Yo te doy el oficio de autorización para que se haga esta unidad deportiva, pero me vas a dar a mí pues un 20%. Si no me das el 20%, de todas maneras nos entendemos, solo que yo hago la obra, yo te recomiendo a la empresa que va a hacer la obra. Entonces, esos moches se hicieron famosos en el Congreso. Eso empezó con Calderón y se aplicó también con Peña Nieto. Entonces eso es una especie de chantaje. ¿Quieres mi voto? Necesito esto. Y es lo que padece Samuel en Nuevo León. No sé si es lo que él está sosteniendo, pero sin duda le condicionaron la aprobación del presupuesto a que tenía que dar un soborno. Y él ha acusado a los líderes del PRI y del PAN, que son los que están chantajeándolo. Ese es el origen del pleito, más el asunto electoral, que fue lo que ya rebasó, fue la gota, no gota, sino el chorro que rebasó el vaso. Entonces ya se vino esta crisis. Pero es eso. Ahora, la lectura, hay que pensar bien, que es importante el Congreso. Imagínense si yo no hubiese contado con el apoyo de los diputados, ¿cómo íbamos a tener un presupuesto integrado? No teníamos que repartir. Ahora sí, entregarlo. En la época de Cárcel, pues no les interesaba, porque el presupuesto no se utilizaba para apoyar al pueblo. El presupuesto se utilizaba para eso, para sobornos que permitieran que se entregaran los bienes de la nación
y del pueblo a particulares. Esa era la función principal del gobierno, facilitar el traslado de bienes públicos a particulares. Y el presupuesto pues servía para maiciar, para que nadie protestara, ni modo que el que ganaba 600, 700 mil pesos iba a oponerse a la corrupción. Por eso el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. Por eso también habían y siguen habiendo instituciones que no sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Ayer hablábamos que fuimos a Mazatlán a inaugurar el Centro de Rehabilitación Integral, el CRI, en Mazatlán, porque no pude acompañarlos en Tlapa, porque evité el acoso de unos provocadores, pero ya tengo información que el Centro de Rehabilitación de Niños, Niñas con Discapacidad en Tlapa ya está funcionando, y también ayer se inauguró el de Mazatlán. Entonces, hablaba yo de cómo se están entregando sin aparato burocrático, pues como 25, 30 mil millones de pesos de manera directa a 1.500.000 niños y niñas con discapacidad. Pero antes había programa para todo. Sí, nada más que no le llegaba a los beneficiarios, porque todo se quedaba en una oficina que se creaba con director, subdirector, jefes de departamento, asesores, viajes al extranjero, y no llegaba nada. Si acaso alguna plática, algún evento. Entonces todo eso se terminó y ahora es directo el apoyo. Lo que tiene el gobierno de presupuesto, que es dinero del pueblo, es entregárselo al pueblo de manera directa, sin intermediarios. Entonces, por eso antes, como no era el objetivo ayudar a la gente, sino el objetivo era que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público y tenían que cooptar, comprar a la burocracia, y la convirtieron en una burocracia dorada. Es lo que se padece todavía en algunos lugares donde el Congreso dice no. A mí me lo hicieron en una ocasión cuando fui jefe de gobierno. Yo no tenía mayoría, era el PRI y el PAN aquí en el DF, porque yo gané pues con muy poco margen, con 3 puntos de ventaja, pero no teníamos la mayoría en la asamblea, era el PRI y el PAN. Entonces, como al segundo año envío el presupuesto para que se aplicara de manera universal lo de la pensión a los adultos mayores, y no me lo aprobaron. Y hay una facultad que tiene uno de no
aceptar el presupuesto nuevo y poder ejercer el anterior. O sea, los montos que se ejercieron en el presupuesto anterior, es decir, veté el presupuesto, porque no querían. Aceptaban que se diera el apoyo, pero que no fuese universal. Y dije, no. Y veto. Y luego aceptaron. Y la verdad que fue el único problema. Por lo demás, siempre hubo acuerdos. Y ya para el segundo periodo, esto fue de 2000 a 2003, de 2003 hubieron elecciones intermedias, ya ganamos la mayoría en el Congreso. Y ya, pues se contó con el apoyo, ¿no?, del Congreso. Es como ahora. Ya terminamos el gobierno en cuanto a la gestión de los presupuestos y no hubo moche, porque si se da moche, pues no alcanza para los adultos mayores, no alcanza para las becas, no alcanza para las personas con discapacidad, no alcanza para entregar los fertilizantes a los campesinos de manera gratuita, no alcanza para hacer el Tren Maya, no alcanza para hacer la refinería, no alcanza el presupuesto. Y si se maneja de manera integral y sin tener que estar comprando lealtades, pues el presupuesto rinde. Por eso se enojan, ¿no?, lo de los medios de información, no solo porque no hay la publicidad que había antes, sino porque no hay los contratos que habían antes. Pero prefiero que se enojen, ya después va a haber oportunidad para que se vayan contentando. Además, no es un asunto personal, no es un asunto de odio, de venganza, no. Es que deben de entender de que nosotros estamos manejando, administrando el dinero de todos. El presupuesto no es de nosotros y no puede ser tampoco de una minoría. El presupuesto es dinero de todo el pueblo y el gobierno tiene que procurar de que le toque más de ese presupuesto proporcionalmente al que más lo necesita, porque esa es la justicia, porque el objetivo de cualquier gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, no importa mucho que se enojen, sí vamos a tener la posibilidad de ayudar a la gente más necesitada. Por ejemplo, en el caso de ayer de este centro de rehabilitación. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.